casa era una mezcla de polvo y tiempo estancado. Cada crujido del suelo de madera bajo mis pies sonaba como una queja, un lamento por la perturbación. Había heredado la casa de un tío abuelo del que apenas recordaba su nombre, un hombre que, según mi madre, se había apartado de la familia hacía décadas. Ahora era mía. 2 pisos de secretos y muebles, cubiertos con sábanas blancas que parecían pequeños fantasmas en la penumbra. Mi vida estaba en un punto muerto. Un despido reciente de un trabajo que odiaba pero necesitaba, una relación terminada con la dolorosa frase necesito a alguien que sepa lo que quiere, la sensación de que a mis 32 años, mi biografía era una página en blanco. Mis amigos avanzaban. Hipotecas, hijos, ascensos. Yo retrocedía. Esta casa, este legado inesperado en un pueblo perdido en medio de la nada, se sentía como una oportunidad para pulsar el botón de reinicio. Un lienzo en blanco para pintar algo, cualquier cosa. O al menos, eso me decía a mí mismo mientras el coche atravesaba kilómetros de campos secos y pueblos fantasma para llegar aquí. Pasé la primera hora vagando por la planta baja, como un ladrón en mi propia propiedad. La luz que se filtraba por las ventanas sucias era gris y débil. En el salón, las formas de los sofás y sillones bajo las sábanas parecían un cónclave de espectros. En una de las paredes, la marca de un cuadro descolgado había dejado un rectángulo más oscuro, un vacío que gritaba. En el comedor, una larga mesa de roble estaba puesta para una cena que nunca ocurrió. Una fina capa de polvo cubría los platos y las copas invertidas. Encontré un reloj de péndulo cuyo mecanismo se había detenido a las 3:17. No sabía si de la mañana o de la tarde. No sabía de qué día. Una extraña sensación de ser observado comenzó a crecer en mí. No era agresiva, sino pasiva, como la mirada vacía de un animal disecado. Cada sombra parecía un poco más profunda de lo normal, cada ráfaga de viento contra los cristales sonaba como un susurro. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo a la sugestión y al cansancio del viaje. Pero la sensación persistía. Fue entonces cuando sentí el impulso, una extraña compulsión por explorar el ático. No era lógico. El sótano o los dormitorios habrían sido opciones más normales. Pero era una atracción magnética, una certeza de que la respuesta a una pregunta que no sabía que tenía, me esperaba allí arriba. El ático era un cementerio de objetos olvidados. Cajas de cartón ablandadas por la humedad, un maniquí de costura sin cabeza, un balancín con forma de caballo al que le faltaba un ojo. Y en el centro, apiladas con una pulcritud casi ceremonial, había una docena de cajas de zapatos. No contenían zapatos. Dentro de cada una, perfectamente alineadas, había cintas de VHS. Cada cinta estaba etiquetada con una caligrafía temblorosa pero clara. No eran títulos de películas. Eran fechas. 12 de junio, 1995. 3 de septiembre, 2001. 25 de diciembre, 2008. Mi curiosidad, una bestia aletargada, comenzó a despertar. Busqué entre las cajas y encontré un viejo reproductor de video y un pequeño televisor portátil. El polvo se levantó en una nube cuando los conecté. Por alguna razón, mis manos temblaban. Elegí una cinta al azar, una con una fecha que reconocí. 18 de agosto, 1998. Mi 10º cumpleaños. La imagen apareció en la pequeña pantalla con una lluvia de estática, luego se estabilizó. Era, en efecto, mi fiesta de cumpleaños. Ahí estaba yo, con un estúpido gorro de cono, a punto de soplar las velas de una tarta de chocolate. Ahí estaban mis padres, más jóvenes, sonriendo. Mis amigos del colegio, gritando y corriendo. Una sonrisa nostálgica se dibujó en mi cara, pero se desvaneció lentamente. Algo no estaba bien. La perspectiva. El ángulo de la cámara. No era mi padre quien grababa, él estaba en el plano, junto a mi madre. No era ningún otro familiar. La cámara estaba posicionada en una esquina superior de la habitación, mirando hacia abajo, como una cámara de seguridad. Pero nunca tuvimos una cámara de seguridad.
El punto de vista era estático, observador, desapasionado. Capturaba todo el evento sin moverse, sin el más mínimo temblor de una mano humana. Sentí un escalofrío. Apagué el televisor. Era extraño, sí, pero podría haber una explicación. Quizás mi tío abuelo vino a la fiesta y la grabó desde un rincón. No lo recordaba, pero mi memoria de esa edad era borrosa. Decidí bajar y prepararme un café, intentando sacudirme la inquietud. Pero la inquietud no se fue. Se aferró a mí como la humedad de las paredes. Esa noche, no pude dormir. La imagen de mi propia fiesta, vista por un ojo desconocido, se repetía en mi mente. A las 3 de la mañana, subí de nuevo al ático. No podía evitarlo. Necesitaba ver más. La siguiente cinta que puse fue 15 de febrero, 2004. El día de mi primera cita con Laura, mi novia del instituto. La imagen era granulada, oscura. Estábamos en el cine. Podía ver la parte de atrás de nuestras cabezas, las siluetas contra el brillo de la pantalla. La cámara estaba unas filas por detrás, observándonos. Recuerdo perfectamente ese día. No había nadie conocido cerca. Nos habíamos asegurado de ello, nerviosos y adolescentes. Sin embargo, ahí estaba la prueba. Alguien nos había observado. Alguien había considerado ese momento lo suficientemente importante como para grabarlo y archivarlo. El pánico comenzó a burbujear en mi pecho. Puse otra cinta. 22 de junio, 2012. El día de mi graduación universitaria. La cámara estaba entre la multitud, pero de nuevo, en un ángulo extraño, demasiado alto, como si estuviera montada en un poste. Vi mi propio rostro, lleno de orgullo y alivio, recibir el diploma. Y la cámara hizo un lento, casi imperceptible zoom hacia mí. No un zoom torpe, manual. Era suave, deliberado. Como si el ojo que miraba quisiera acercarse, examinarme. Pasé el resto de la noche y todo el día siguiente en una orgía febril de voyerismo hacia mi propia vida. Cada cinta era una nueva violación. Una grabación de mí durmiendo en mi antiguo dormitorio, filmada desde la puerta entreabierta. Una tarde de estudio en la biblioteca, vista desde detrás de una estantería. Un viaje en coche completamente solo, cantando desafinadamente con la radio, filmado desde el asiento del copiloto. El asiento del copiloto. Vacío. Caí de espaldas, golpeándome contra una pila de libros viejos. El aire se me escapó de los pulmones. Esto era imposible. No era un acosador. Un acosador no puede ser invisible. Un acosador no puede filmar desde dentro de tu propio coche cerrado mientras conduces solo por una carretera desierta. Mi cordura comenzó a deshilacharse. Pasé los siguientes días registrando la casa de arriba a abajo, buscando cámaras ocultas, micrófonos, cualquier cosa. Arranqué paneles de madera, levanté tablas del suelo, rompí el yeso de las paredes. No encontré nada. La casa estaba limpia. Los ojos no estaban aquí. Estaban en todas partes. Desesperado, empecé a buscar algo más, cualquier cosa que explicara esta locura. En el escritorio del despacho de mi tío abuelo, bajo un doble fondo en un cajón, encontré un diario. Su caligrafía era la misma que la de las cintas, pero aquí, en las páginas amarillentas, no había pulcritud. Era el garabateo de un hombre aterrorizado. El deber es una carga que no elegí, decía la primera entrada. Observo al chico. Crece rápido. Hoy ha dicho su primera palabra. Mamá. La he grabado. Siento que estoy robando algo sagrado. Pero no puedo parar. El ojo no me deja parar. Página tras página, describía mi vida con un detalle espeluznante. Mis caídas, mis logros, mis fiebres, mis desamores. No era el diario de un acosador, sino el de un guardián, un archivero maldito. Hablaba de la transferencia, de cómo el deber había recaído en él cuando su predecesor murió, y de cómo sabía que algún día recaería en su sucesor. En mí. La casa lo llama, escribió en una de las últimas entradas. Cuando mi tiempo termine, la casa lo atraerá. Es el nexo. El lugar donde la observación se archiva.
No sé qué es el ojo. Una entidad, una fuerza, una ley de la naturaleza tan antigua como la luz y la sombra. Solo sé que exige un testigo. Siempre. Para cada vida que elige. Mi sangre se heló. El legado no era la casa. Era el deber. Corrí de vuelta al ático, con el diario en la mano. Miré las cajas de cintas, mi vida entera catalogada en un estante polvoriento. Y entonces lo vi. Algo que había pasado por alto. Detrás de las cajas, había una puerta pequeña, casi invisible, empotrada en la pared del fondo. No tenía pomo. La empujé y se dio con un gemido sordo. El aire que salió de dentro era frío, antinaturalmente frío. El espacio era reducido, una especie de cubículo. No había nada dentro, excepto una silla de madera orientada hacia la pared y, montado en la pared, un equipo que no reconocí. No era un simple reproductor de VHS. Era más complejo, con diales, cables y una lente de cristal oscuro en el centro. Debajo de la lente, había una única ranura. Y junto a la máquina, en un pequeño estante de terciopelo rojo, había una sola cinta de VHS. Nueva. En blanco. Cuando me acerqué, una pantalla junto a la lente parpadeó y cobró vida. No mostraba estática. Mostraba una imagen en directo. Un dormitorio infantil, pintado de azul pálido, con estrellas fosforescentes en el techo. En una pequeña cama, bajo un edredón de dinosaurios, dormía un niño de unos 5 o 6 años. Su pecho subía y bajaba rítmicamente. Estaba a kilómetros de distancia, en una ciudad que no conocía, en una casa que nunca había visto. Pero lo estaba viendo. Con una claridad perfecta. Un terror absoluto, puro y paralizante, me invadió. Comprendí. El trabajo de mi tío abuelo no había sido solo archivar mi vida. Había sido observarla. Grabarla. Y ahora era mi turno. Quise gritar, quise correr, quise destrozar esa máquina infernal. Pero no podía moverme. Una fuerza invisible me mantenía en mi sitio. No era una fuerza física, sino una compulsión que brotaba desde lo más profundo de mi ser, una necesidad tan fundamental como respirar. La necesidad de observar. De documentar. De ser el testigo. Mi mano se levantó, temblando incontrolablemente. No era mi voluntad, pero era mi mano. Se extendió hacia la cinta en blanco. Mis dedos rozaron el plástico frío. En la pantalla, el niño se movió en sueños y murmuró un nombre. Daniel. El nombre resonó en el silencio del cubículo. Y en mi cabeza. Lo supe sin saber cómo. Supe su nombre, su edad, sus miedos infantiles, su comida favorita. La información floreció en mi mente, plantada por una semilla desconocida. El ojo me había elegido. La herencia había sido reclamada. Mi mano agarró la cinta. Mis pies se movieron, un paso, luego otro, hasta que estuve frente a la máquina. El llanto se ahogó en mi garganta, convirtiéndose en un sollozo silencioso. No quería esto. Quería mi vida aburrida, mi apartamento anónimo, mi sensación de ser nadie. Pero ya no era nadie. Era el archivista. Con un movimiento lento y robótico, como un autómata resignado a su programación, introduje la cinta en la ranura. Una pequeña luz roja se encendió en la máquina. Estaba grabando. Me derrumbé en la silla, con la mirada fija en la pantalla, en el niño inocente que dormía sin saber que su privacidad acababa de morir. Sin saber que un extraño, en una casa polvorienta a cientos de kilómetros de distancia, se había convertido en el fantasma que viviría en las esquinas de sus recuerdos, el ojo invisible que nunca parpadearía. Y supe, con una certeza que me heló el alma, que pasaría el resto de mi vida en esa silla, cambiando cintas, llenando cajas, hasta que un día la casa llamara a Daniel, y él viniera a reclamar su herencia. Los primeros días fueron un infierno borroso. La necesidad de observar era tan abrumadora que eclipsaba todo lo demás. El hambre, la sed, el sueño, eran meras sugerencias, susurros lejanos ahogados por el rugido de la compulsión. Mi cuerpo se debilitó, pero mi mente estaba anclada a la pantalla, a la vida de Daniel.
Aprendí sus rutinas, los nombres de sus peluches, la melodía que su madre le tarareaba para dormir. La información no solo entraba por mis ojos y oídos, se materializaba en mi conciencia, como si la máquina me la inyectara directamente en el alma. Una semana después, la rebelión me sacudió. Con un grito de frustración, me levanté y le di la espalda a la pantalla. Me negué a mirar. El resultado no fue un castigo físico. Fue peor. El aire en el cubículo se espesó, la realidad pareció doblarse sobre sí misma. Sentí una náusea cósmica, un vértigo que no provenía de mi cuerpo, sino del tejido del espacio-tiempo. El sonido se distorsionó en un zumbido agudo y el color se desvaneció del mundo. Era el universo protestando por un deber incumplido. Aterrado, volví a la silla, y en cuanto mis ojos se posaron de nuevo en la imagen de Daniel jugando con sus coches de juguete, la armonía se restauró. El ojo no necesitaba barrotes. Su prisión era la propia existencia. El tiempo dejó de tener significado. Las estaciones pasaban sin que yo las notara, marcadas solo por la ropa que Daniel llevaba. Vi su primer día de colegio, la cinta capturando su mano pequeña y asustada aferrada a la de su madre. Vi su primer diente de leche caer, su primera pelea en el patio, su primer beso torpe detrás del gimnasio. Sentí una mezcla perversa de orgullo, nostalgia y vergüenza. Era su guardián secreto, su biógrafo divino y el parásito que se alimentaba de su existencia. Las cajas de zapatos con las cintas de Daniel se apilaban junto a las mías, y las mías, mi vida anterior, parecían reliquias de una civilización muerta. Una noche, mientras observaba a un Daniel ya adolescente dormir, algo cambió. Por una fracción de segundo, en la esquina más oscura de su habitación, una sombra se alargó y se retorció de una forma que desafiaba la luz de la luna. No era una sombra normal. Tenía una densidad, una intención. Me incliné hacia adelante, con el corazón martilleando. ¿Era una falla en la máquina? ¿Una alucinación por la falta de sueño? ¿O era otra cosa? El pensamiento me golpeó con la fuerza de una blasfemia. No era solo un observador. Era un faro. Mi acto de observación constante, enfocado en un solo punto del universo, había creado un ancla, una señal en la oscuridad. Y algo más, algo antiguo y hambriento, había notado la luz. Me di cuenta, con un horror renovado, de que tal vez yo no era el único que observaba a Daniel. Los años se precipitaron. Mi cuerpo se encorvó en la silla, mi piel se volvió pálida y fina como el papel. Mi vida se había reducido a ese cubículo y a la pantalla. En ella, Daniel ya era un hombre joven. Lo vi luchar con sus estudios, con sus trabajos, con el amor. Lo vi volverse cínico y perdido, con la misma mirada vacía que yo tenía antes de heredar esta casa. Su biografía, como la mía, parecía una página en blanco. Entonces, una tarde, lo vi sentado en la mesa de su cocina, mirando un sobre. Un sobre oficial, grueso. Lo abrió con desgana. Era una carta. Leí el texto a través de su hombro, la máquina haciendo un zoom suave y deliberado. Un bufete de abogados le informaba de que un pariente lejano y desconocido le había dejado en herencia una propiedad. Una casa vieja en un pueblo perdido en medio de la nada. Un frío que no sentía desde hacía décadas recorrió mi espina dorsal. Miré mis propias manos, ahora huesudas y temblorosas, las manos de un fantasma. Me giré y cogí una cinta de VHS nueva y virgen del estante. El ciclo estaba a punto de cerrarse. La casa estaba llamando. Volví mi atención a la pantalla. Daniel dobló la carta y se quedó mirando por la ventana, con una extraña mezcla de desesperación y una nueva y peligrosa chispa de esperanza. La misma que yo había sentido. Ya no era el protagonista. Ni siquiera era el archivista. Era solo el penúltimo eslabón de una cadena eterna. Con un movimiento lento y practicado, introduje la cinta en blanco en la máquina. La luz roja parpadeó, confirmando que estaba grabando. Y esperé. Esperé a que el nuevo dueño viniera a relevarme de mi puesto. A reclamar su herencia. La espera fue diferente a todo lo que había experimentado.
La compulsión de observar a Daniel se desvaneció, reemplazada por una nueva directiva: observar la casa. La pantalla principal se dividió en una docena de imágenes más pequeñas, mostrando cada habitación, cada pasillo polvoriento, desde los mismos ángulos imposibles y estáticos con los que mi vida había sido documentada. Era el sistema de seguridad del ojo, activado para recibir a su nuevo sirviente. Pasaron 2 días. 2 días en los que vi el polvo asentarse y la luz del sol trazar arcos lentos a través de las habitaciones vacías. Entonces, un coche se detuvo frente a la casa. Mi corazón, un órgano casi olvidado, dio un único y doloroso latido. Era Daniel. Lo vi bajar del coche, su rostro una máscara de escepticismo y agotamiento. Lo vi caminar por el porche, empujar la puerta quejumbrosa y entrar. Lo seguí con la mirada mientras recorría la planta baja, tocando los muebles cubiertos con sábanas, su expresión idéntica a la mía hacía tantos años. La casa lo estaba evaluando, y él a ella. Con una inevitabilidad que me heló los huesos, subió la escalera. Directo al ático. Lo vi entrar, mirar a su alrededor, y finalmente posar sus ojos en las pilas de cajas de zapatos. Las mías. Y las suyas. Desde mi cubículo, yo era un dios impotente observando la repetición de mi propia caída. Daniel abrió una de sus cajas. Sacó una cinta. 15 de febrero, 2004. Su primera cita. La vi en una de las pantallas pequeñas, mientras él la miraba en el viejo televisor portátil que yo había dejado allí. Vi su confusión convertirse en incredulidad, y luego en un pánico que le hizo tropezar hacia atrás. Dejé el diario de mi tío abuelo sobre la silla vacía junto a la mía, la que él nunca usó. Era lo único que podía hacer. Un último gesto de piedad. O simplemente una formalidad del ritual. Daniel, ahora frenético, empezó a buscar, igual que yo. Pero él fue más rápido. Quizás la casa se lo facilitó. Sus manos encontraron el borde oculto de la puerta del cubículo. La abrió de golpe. Y nos vimos. Él vio a una criatura de pesadilla. Un hombre reducido a piel y huesos, con ojos hundidos y una barba enmarañada que le llegaba al pecho, encogido en una silla frente a una pared de tecnología parpadeante. Yo vi mi reemplazo. Un joven aterrorizado, con los ojos desorbitados por el horror, pero en el fondo de esos ojos, vi la semilla de la compulsión, ya brotando. No gritó. El sonido se le murió en la garganta. Su mirada pasó de mí a la pantalla principal, que en ese momento mostraba una cuna en una sala de maternidad de un hospital a miles de kilómetros. En la cuna, una recién nacida dormía, ajena a todo. Sobre la imagen, un nombre parpadeó. Chloe. No hubo palabras. No eran necesarias. El conocimiento se transfirió entre nosotros en el silencio cargado de electricidad. Él entendió la carga. Yo sentí el alivio. Una ligereza se apoderó de mí. La compulsión, esa ancla que me había mantenido atado a la existencia durante décadas, se soltó. Mi cuerpo, sostenido solo por el deber, comenzó a fallar. Mi visión se volvió borrosa, los bordes de la realidad se disolvieron en estática. Mi último aliento fue un suspiro, un sonido que llevaba el peso de una vida robada y la paz de una condena terminada. Mientras me desvanecía, mi conciencia se separó de mi cuerpo. Por un instante, vi el cubículo desde fuera. Vi a Daniel, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, dar un paso vacilante hacia la silla. Vi sus manos levantarse, no por su propia voluntad, y coger una cinta en blanco. Pero también vi algo más. Algo que solo ahora, liberado del deber, podía percibir claramente. Las sombras en las esquinas de la habitación no eran solo sombras. Eran presencias. Entidades delgadas y retorcidas, hechas de oscuridad y hambre, que se habían congregado alrededor de la casa, atraídas por la energía de la observación. No éramos solo archiveros. Éramos sacerdotes. Cada momento que grabábamos, cada emoción que capturábamos, era una ofrenda.
un sacrificio para mantener a raya a estos horrores, o quizás, para alimentarlos lentamente. Mi última visión fue la de Daniel sentándose en la silla, con la mirada vacía ya fija en la pantalla, mientras una de las sombras se deslizaba un poco más cerca de él, su forma inhumana vibrando con una satisfacción silenciosa. La herencia no era solo una vida de servidumbre. Era un pacto de sangre. Y el ciclo, ahora renovado, continuaría, alimentando la oscuridad hasta que, quizás, ya no hubiera más vidas que observar. El primer sonido fue un golpeteo. Rítmico, suave, casi imperceptible. 3 toques, una pausa, 3 toques. Llegaba a través de la pared de mi habitación, la que compartía con el apartamento 4B. Lo oí la primera noche que pasé en mi nuevo hogar, un viejo edificio en una calle tranquila que prometía el silencio que tanto ansiaba. Lo atribuí a las tuberías, al asentamiento de una construcción con más años que yo. Me puse los auriculares y me dormí. Al tercer día, conocí a Julián, mi vecino del 4B. Nos cruzamos en el pasillo mientras yo luchaba con 3 bolsas del supermercado. Era un hombre de mi edad, quizás unos 30 y tantos, con una sonrisa tímida y unos ojos que parecían cansados. Me ayudó con las bolsas sin que se lo pidiera. Moisés, ¿verdad? Dijo, leyendo la etiqueta en mi buzón. Sí, ese soy yo. Gracias por la ayuda. Julián, se presentó. Un placer. Si necesitas cualquier cosa, azúcar, un taladro, lo que sea, solo tienes que tocar. Su amabilidad era genuina, casi anticuada. Me sentí aliviado. Un buen vecino era un tesoro en una ciudad tan impersonal. Esa noche, el golpeteo volvió. 3 toques, pausa, 3 toques. Esta vez, sin embargo, sonaba diferente. Menos metálico, más orgánico. Como si alguien estuviera golpeando la pared con los nudillos. Me levanté y pegué la oreja al muro. Silencio. Quizás solo lo había imaginado. Las semanas pasaron. Me acostumbré a los crujidos del edificio, al ascensor asmático y a la presencia silenciosa de Julián. A veces nos encontrábamos y charlábamos de trivialidades. El tiempo, el equipo de fútbol local, el pésimo servicio de internet. Noté que a menudo vestía colores similares a los míos. Si yo salía con una chaqueta azul, él llevaba un suéter azul marino. Si yo optaba por una camisa gris, lo encontraba más tarde con una camiseta de un tono casi idéntico. Lo achaqué a la casualidad. Éramos 2 hombres de la misma edad con gustos parecidos, nada más. Un martes, mi novia, Clara, vino a cenar. Le hablé de Julián, del vecino amable y tranquilo. Mientras cocinábamos, sonó el timbre. Era él. Sostenía un salero en la mano. Moisés, perdona que te moleste, dijo, con su habitual tono suave. Me he quedado sin sal. ¿Tendrías un poco? Claro, hombre, pasa. Se quedó en el umbral, pero sus ojos recorrieron el apartamento con una intensidad extraña. Se detuvieron en Clara por un segundo, y su sonrisa pareció vacilar. Bonita decoración, comentó, aunque las paredes estaban casi desnudas y la mayoría de mis cosas seguían en cajas. Me gusta ese cuadro. Señaló una lámina barata de noche estrellada que había colgado para darle algo de vida al salón. Era el único adorno en toda la pared. Gracias. Es un clásico. Lo es. Van Gogh tenía una forma especial de ver el caos. Le di la sal y se fue. Clara me miró con una ceja arqueada. Qué intenso tu vecino. Es un poco peculiar, pero inofensivo, respondí, aunque su mirada me había dejado una sensación extraña, como si no estuviera mirando el cuadro, sino midiendo su posición exacta en la pared. El fin de semana siguiente, decidí comprar una planta para el balcón, un pequeño ficus. Mientras lo subía en el ascensor, me encontré a Julián. Buena elección, dijo, señalando la planta. El ficus es resistente. Le da un toque de vida al lugar. Eso espero. Necesito algo de verde. Al día siguiente, al salir a trabajar, vi una maceta idéntica frente a su puerta, esperando a ser entrada.
Dentro, un ficus que podría haber sido el gemelo del mío. Empecé a sentirme observado. Era una paranoia sorda, una comezón en el fondo de mi mente. Comencé a hacer pequeñas pruebas. Un día, dejé un paraguas de color rojo brillante junto a mi puerta. 2 días después, un paraguas idéntico apareció junto a la suya. Compré una marca de café especialmente rara en una tienda gourmet del otro lado de la ciudad. A la mañana siguiente, el aroma de ese mismo café se filtraba por debajo de su puerta. Clara pensaba que estaba exagerando. Moisés, es una coincidencia. Vives en un edificio, la gente se copia, compra en los mismos sitios. Estás estresado por el trabajo. Intenté creerle. Quería creerle. Pero el golpeteo nocturno se había vuelto más frecuente. 3 toques, pausa, 3 toques. A veces, juraría que respondía a mis propios movimientos. Si me levantaba para ir al baño, el golpeteo cesaba. Cuando volvía a la cama, comenzaba de nuevo. Era como si la pared tuviera oídos. La situación llegó a un punto crítico una noche de jueves. Estaba trabajando hasta tarde en un proyecto de diseño. Tenía la música puesta, un álbum de jazz instrumental que me ayudaba a concentrarme. De repente, la música se detuvo. El silencio fue total. Y entonces, a través de la pared, lo oí. La misma melodía de saxofón que acababa de sonar en mis altavoces, pero más tenue, como un eco. Provenía del apartamento de Julián. Sentí un escalofrío helado recorrer mi espalda. No era posible. Ese álbum era de un artista independiente que había descubierto por casualidad en internet. Las probabilidades de que a mi vecino le gustara el mismo músico desconocido eran astronómicas. Apagué todo. Me senté en la oscuridad, escuchando. La música en el 4B continuó durante unos minutos y luego se detuvo. Silencio. Y entonces, 3 toques, pausa, 3 toques. Ya no podía negarlo. Algo estaba profundamente mal. Al día siguiente, decidí que tenía que ver el interior de su apartamento. Necesitaba una excusa. Recordé su oferta inicial. El taladro. Esperé hasta que oí que llegaba a casa por la tarde. Respiré hondo y toqué su puerta. Tardó en abrir. Cuando lo hizo, parecía sorprendido, casi asustado. Moisés. ¿Qué pasa? Hola, Julián. Siento molestarte, pero me preguntaba si tenías un taladro que pudieras prestarme. Quiero colgar unas estanterías. Sus ojos se movieron nerviosamente. ¿Un taladro? Sí, creo que sí. Espera un segundo. Se giró para entrar, pero no cerró la puerta del todo. La dejó entreabierta. Fue mi oportunidad. Empujé la puerta con suavidad, solo un par de centímetros más, lo suficiente para poder ver el interior. Mi corazón se detuvo. No era solo un apartamento similar al mío. Era una réplica. Un espejo demencial. El mismo sofá gris que yo había comprado hacía 2 meses. La misma mesa de centro de madera clara, y sobre ella, una taza de café a medio beber, idéntica a la que yo había dejado en la mía esa mañana. En la pared, colgado exactamente en el mismo lugar, había un cuadro de noche estrellada. Pero el horror no terminaba ahí. En el suelo, junto al sofá, estaba la misma pila de revistas que yo tenía, con la misma portada de arquitectura en la parte superior. La chaqueta que yo había llevado el día anterior estaba colgada en el respaldo de una silla, una imitación perfecta. Era mi vida, replicada con una precisión enfermiza. Retrocedí, tropezando con mis propios pies. Julián volvió con un taladro en la mano. Su sonrisa amable había desaparecido. En su lugar, había una expresión de pánico. Aquí tienes, dijo, su voz temblorosa. No pude cogerlo. Mi mano no respondía. ¿Has estado en mi apartamento?, susurré, mi voz apenas un hilo. Su rostro se descompuso. No, Moisés, yo nunca. Es igual. Todo es igual. ¿Cómo? Se quedó en silencio, mirando el suelo. Luego levantó la vista, y sus ojos cansados estaban llenos de una tristeza tan profunda que me asustó más que cualquier otra cosa. No lo entiendes, dijo en voz baja.
Solo intento que las cosas vuelvan a ser como antes. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, una voz femenina lo llamó desde el interior del apartamento. Julián, cariño, ¿quién es? Me quedé paralizado. La voz era inquietantemente familiar. Una mujer apareció detrás de él. Mi sangre se convirtió en hielo. Era Clara. No, no era ella, pero la semejanza era aterradora. El mismo pelo castaño, la misma altura, la misma forma de la cara. Llevaba un vestido idéntico al que Clara había usado la primera vez que vino a mi casa. Pero sus ojos estaban vacíos, apagados. Parecía asustada, confundida. Él es Moisés, dijo Julián, sin apartar la vista de mí. El vecino. La mujer me miró, y vi una chispa de terror en sus ojos antes de que la ocultara. Hola, dijo, su voz un susurro. Cerré la puerta de golpe y corrí a mi apartamento, atrancando la cerradura. Mi mente era un torbellino. ¿Quién era esa mujer? ¿La tenía secuestrada? ¿La estaba obligando a parecerse a Clara? Llamé a la policía. Intenté explicar la situación, pero mis palabras sonaban delirantes incluso para mis propios oídos. Mi vecino ha copiado mi apartamento, mi vida. Tiene a una mujer que se parece a mi novia. Enviaron una patrulla, más por protocolo que por convicción. 2 agentes tocaron la puerta de Julián. Hablaron con él durante varios minutos. Pude oír su voz tranquila y razonable a través de la puerta. Luego, los policías tocaron a mi puerta. Señor, dijo el agente más viejo, con un tono de fastidio, su vecino, el señor Rosales, nos ha explicado la situación. Su esposa, Elena, falleció hace un año en un accidente. Se parece a su novia, sí, una desafortunada coincidencia. Él está en tratamiento por depresión. Nos ha mostrado fotos de su esposa. La semejanza es real. Pero el apartamento es idéntico al mío. Señor, su apartamento es un modelo estándar en este edificio. Los muebles son de una tienda muy popular. El señor Rosales nos ha mostrado los recibos. Compró sus cosas hace meses, antes de que usted se mudara. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Recibos? ¿Cómo? ¿Había falsificado todo? ¿No era yo el que se estaba volviendo loco? La mujer que vino parecía estar bien, insistí, desesperado. Es su hermana, se está quedando con él para apoyarlo. Está pasando por un divorcio difícil. Por supuesto que parece triste. Señor, entendemos que la mudanza puede ser estresante, pero no podemos acosar a un hombre que está de luto. Por favor, déjelo en paz. Se fueron. Me quedé solo, en mi apartamento que ya no se sentía mío. Cada objeto, cada mueble, parecía una imitación, una burla. Había planeado todo esto. Había investigado mi vida antes de que yo llegara, preparando el escenario para esta obra macabra. Esa noche no hubo golpeteos. Hubo algo peor. Silencio. Un silencio denso, expectante, que me gritaba que al otro lado de la pared, alguien estaba escuchando, esperando. Llamé a Clara, le conté todo, mi voz temblando de pánico. Moisés, tienes que salir de ahí, dijo, su voz cargada de miedo. Ven a mi casa. Ahora mismo. Hice una maleta con lo esencial, mis manos temblaban tanto que apenas podía cerrar la cremallera. Al abrir la puerta para irme, vi algo en el suelo, junto a mi felpudo. Un sobre blanco. Mi nombre, Moisés, estaba escrito en él con una caligrafía pulcra. Dentro, había una sola fotografía. Era una foto antigua, descolorida. En ella, un hombre y una mujer sonreían a la cámara. El hombre era un Julián más joven, con la misma mirada triste. La mujer era la viva imagen de Clara. Estaban de pie en un apartamento vacío, con las paredes recién pintadas. Detrás de ellos, en la pared, se veía una pequeña imperfección en la pintura, una mancha con la forma de un pájaro. Miré mi propia pared. Allí estaba. La misma mancha. Él no había copiado mi apartamento. Yo me había mudado al suyo. Al apartamento donde él había vivido con su esposa, Elena. El que había tenido que abandonar después de su muerte, incapaz de soportar los recuerdos.
Y ahora, había vuelto. No para vivir en su antiguo hogar, sino para observar desde el apartamento de al lado cómo un extraño recreaba, sin saberlo, la vida que él había perdido. Cada mueble que yo compraba, cada rutina que establecía, cada momento feliz con Clara, era una puñalada para él, y a la vez, una pieza que él copiaba para su propio santuario de mente. La mujer que tenía con él no era su hermana. Era su proyecto. Su intento de reconstruir a Elena, usando a Clara como modelo y a mí como guión. El golpeteo no era una amenaza. Era una señal. 3 toques por T, 3 toques por Beo. O quizás, 3 toques por Elena. Salí corriendo de allí y nunca volví. Dejé todas mis cosas, mi ropa, mis muebles, mi vida replicada. Me mudé con Clara, lejos de esa calle, de ese edificio. Denuncié la desaparición de una mujer anónima, pero sin nombre ni pruebas, no sirvió de nada. A veces, en mitad de la noche, me despierto sobresaltado. Y en el silencio de mi nueva habitación, me parece oírlo. Un eco lejano, imposible. 3 toques, una pausa, 3 toques. Y sé que, en algún lugar, él sigue observando, esperando encontrar las piezas correctas para reconstruir lo que perdió, sin importarle a quien tenga que destruir en el proceso. Parte segundo. Ecos en el silencio. Los primeros meses en el apartamento de Clara fueron un respiro de aire fresco en un pulmón envenenado. La luz entraba por ventanas que no daban a un pasillo compartido con un fantasma. No había paredes que susurraran secretos ajenos. Pero la libertad era una ilusión. Julián se había mudado conmigo, no en carne y hueso, sino como una sombra adherida a mi alma. Empecé a obsesionarme. Revisaba las cerraduras 3, 4, 5 veces antes de dormir. Instalé una mirilla digital. Cada vez que sonaba el timbre, mi corazón se lanzaba a una carrera frenética. Clara intentaba ser comprensiva. Estamos a salvo, Moisés. Está a kilómetros de distancia, me decía, abrazándome. Pero yo veía la duda en sus ojos. Mi miedo era contagioso. La paranoia se filtró en los detalles más pequeños. Si veía a un hombre en la calle con una chaqueta similar a la de Julián, cambiaba de acera. Dejé de escuchar jazz. Empecé a notar hombres con miradas cansadas en todas partes. El mundo se había poblado de sus dobles. Nuestra relación se resintió. Me volví sobreprotector con Clara, interrogándola sobre su día con una intensidad que la asfixiaba. ¿Hablaste con algún desconocido? ¿Alguien te pareció raro? Le preguntaba cada noche. Moisés, por favor. No podemos vivir así. Estás dejando que te destruya sin siquiera estar aquí. Tenía razón. Pero el conocimiento de lo que era capaz de hacer, de su metódica y paciente locura, era un veneno que no tenía antídoto. Una noche, mientras Clara dormía, me senté frente a mi portátil. No podía más. El no saber era peor que cualquier verdad que pudiera encontrar. Con manos temblorosas, escribí en el buscador. Elena Rosales, accidente. Parte tercero. La sombra que persiste. Los resultados fueron escasos. Una breve nota en un periódico local de hacía poco más de un año. Mujer fallece en trágico accidente doméstico. Elena Rosales, 32 años. La causa de la muerte. Una caída por las escaleras. El informe policial lo había cerrado como un desgraciado accidente. No había mención de Julián, salvo como el esposo afligido. Pero algo no cuadraba. Seguí buscando, cruzando su nombre con informes de personas desaparecidas. Nada. Era como si la mujer que vi en su apartamento, su hermana, no existiera. Pasé semanas en un agujero negro de foros de internet y archivos de noticias. Finalmente, encontré una pista. Un blog dedicado a casos sin resolver en la región. Una entrada de hacía 6 meses hablaba de una joven llamada Laura Vega, desaparecida sin dejar rastro. Había una foto borrosa de ella, tomada de una cámara de seguridad. El pelo, la complexión era ella. La mujer del apartamento 4B. El blog mencionaba que trabajaba en una cafetería. Una cafetería a 2 calles del edificio.
La misma a la que yo iba a veces. ¿La había visto Julián allí? ¿La había elegido por su parecido con Elena, con Clara? El informe policial sobre Laura Vega era frustrantemente vago. Se había ido a trabajar y nunca llegó. No había testigos, ni sospechosos. Su caso se había enfriado. Imprimí la foto de Laura y la nota del accidente de Elena. Las puse una al lado de la otra. Dos mujeres con un destino trágico, unidas por un hombre. Y luego estaba Clara, la siguiente en el patrón. El miedo que sentí ya no era una paranoia abstracta. Era una certeza afilada y fría. Él no se había detenido. Solo había hecho una pausa. Parte cuarto. El espejo roto. El paquete llegó un martes por la tarde. Una pequeña caja de cartón sin remitente, dejada en nuestro felpudo. Clara fue quien la encontró. Es para ti, dijo, tendiéndomela. Mi nombre estaba escrito con la misma caligrafía pulcra del sobre que encontré en mi antigua puerta. Mis manos se negaron a abrirlo. Clara, viendo el pánico en mi rostro, lo hizo por mí. Dentro, sobre un lecho de algodón, había un solo objeto. Un pequeño pájaro de cerámica, pintado a mano. Era idéntico a uno que Clara conservaba desde niña, un recuerdo de su abuela que guardaba en su mesita de noche. Nunca se lo había enseñado a nadie más que a mí. No había nota. No la necesitaba. El mensaje era claro. Sé dónde estáis. Sé lo que más te importa. Puedo tocarlo cuando quiera. Esa noche, no dormimos. Nos sentamos en el salón a oscuras, esperando. Cada crujido de la casa era él. Cada sombra en la ventana era su silueta. La llamada llegó al amanecer. Un número oculto. Contesté. Moisés, dijo su voz, tan tranquila y suave como siempre, como si estuviéramos charlando en el pasillo. No quería asustaros. Solo quería devolver algo que se os cayó. Mi voz fue un gruñido. ¿Qué quieres, Julián? Entendimiento. Solo eso. Creí que tú lo entenderías. Viste cómo era. Tuviste lo que yo perdí. Lo sentiste. El apartamento lo recuerda todo, ¿sabes? Las paredes guardan los ecos. Yo solo quería volver a escucharlos. Deja a Clara en paz. Ella no tiene nada que ver con esto. Hubo una pausa. Pude oír su respiración al otro lado. Ella es la clave. Es el eco más fuerte. Es casi perfecta. Laura lo intentó, pero no tenía la misma luz en los ojos. No entendía el caos de Van Gogh. Pero Clara sí. Tú se lo enseñaste. Sentí que iba a vomitar. No estaba loco en el sentido caótico. Su locura era ordenada, arquitectónica. Estaba reconstruyendo un recuerdo, y nosotros éramos sus materiales. Nunca nos dejarás en paz, ¿verdad? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Cómo podría? Respondió, y en su voz había una genuina confusión, una tristeza infinita. Sois mi única esperanza de volver a casa. Colgó. No hemos vuelto a mudarnos. ¿Qué sentido tendría? Nos encontraría. La policía no puede hacer nada contra un hombre que solo envía regalos y hace llamadas crípticas. Vivimos en una nueva prisión, una mucho más grande que el apartamento 4A. Es una prisión hecha de miradas por encima del hombro, de puertas con triple cerradura, de un terror silencioso que se sienta a la mesa con nosotros cada noche. A veces, cuando miro a Clara, no la veo a ella. Veo a Elena, a Laura, a un fantasma que lleva su cara. Y sé que Julián sigue ahí fuera, observando. No con odio, sino con un anhelo aterrador. Esperando pacientemente el día en que nuestro espejo se rompa y él pueda, por fin, recoger los pedazos para reconstruir el suyo. El golpeteo ya no está en la pared. Ahora está dentro de mi cabeza. Y nunca se detiene. Parte B. El reflejo invertido. La Guerra Fría se intensificó. Julián ya no se limitaba a replicar mi pasado, ahora intentaba infiltrarse en nuestro presente. Empezaron a aparecer cosas en nuestro apartamento. Un libro que Clara mencionó de pasada que quería leer, sobre la mesita de noche. La marca exacta de té que le gustaba, en la despensa.
Eran invasiones silenciosas, imposibles. Cambiamos las cerraduras 2 veces. No sirvió de nada. Era un fantasma con llave para todas las puertas. Clara se estaba quebrando. Una noche la encontré llorando en el baño. Siento que me conoce mejor que tú, Moisés, sollozó. Sabe cosas que ni yo recuerdo haber dicho en voz alta. Es como si estuviera dentro de mi cabeza. Su confesión me heló la sangre. Julián estaba ganando. No solo nos acosaba, estaba reescribiendo nuestra intimidad, suplantándome como el confidente de Clara, como su otra mitad. Mi protección se convirtió en una jaula. Revisaba su teléfono, sus correos, desesperado por encontrar una pista, una conexión, pero solo lograba alejarla más. Nos estábamos convirtiendo en 2 extraños asustados, unidos únicamente por el terror que nos infligía un tercero. Decidí que no podía seguir siendo la presa. Tenía que convertirme en el cazador. El recuerdo de la nota del periódico sobre la muerte de Elena me perseguía. Accidente doméstico. Demasiado simple. Demasiado conveniente. Pasé semanas buscando a la familia de Elena. Finalmente, encontré a una prima lejana a través de una vieja red social. Aceptó hablar conmigo por videollamada, con reticencia. Era una mujer mayor, con la misma mirada triste que Julián. Elena vivía con miedo, me confesó, su voz temblorosa. Julián no era un mal hombre, pero su amor era posesivo. Lo controlaba todo. Su ropa, sus amigos, sus sueños. Ella quería dejarlo. Llevaba meses planeando su huida. Tenía una maleta escondida en casa de una amiga. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. ¿Y qué pasó? Murió. Se cayó por las escaleras 2 días antes de la fecha en que planeaba irse. Julián dijo que fue un accidente. La policía le creyó. ¿Quién no creería a un esposo con el corazón roto? Pero yo nunca lo creí. Ahí estaba. La pieza que faltaba. Julián no era solo un hombre de luto. Era un monstruo que prefería tener un cadáver a una mujer libre. Laura Vega no fue la primera. Elena fue el prototipo original. La noche siguiente, recibí un correo electrónico. La dirección era un galimatías de letras y números. El asunto: ayúdame. El cuerpo del mensaje era una sola dirección y una hora. 23. Sin firma. Sabía que era él. Era la trampa definitiva. Pero la posibilidad, por remota que fuera, de que fuera Laura, de que pudiera salvarla, no podía ignorarla. Le di a Clara un sobre con toda mi investigación. La historia de Elena, la desaparición de Laura, la confesión de la prima. Si no he vuelto para el amanecer, lleva esto a la policía. No dejes que digan que estoy loco. La prueba está aquí. La dirección me llevó a una zona industrial abandonada en las afueras de la ciudad. Un almacén decrépito, con las ventanas rotas como cuencas vacías. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la penumbra era casi total, rota solo por una luz solitaria al fondo. Avancé con cautela. El lugar olía a polvo y a desesperación. Y entonces lo vi. No era una celda. No era una sala de tortura. Era una habitación. Un salón. Estaba a medio construir, pero los elementos eran inconfundibles. Una réplica exacta del salón de nuestro apartamento actual, el de Clara y mío. El mismo color de pintura en las paredes, el mismo tipo de suelo laminado. En una esquina, embalado en plástico, había un sofá idéntico al nuestro. Es más difícil cuando no tienes el plano original al lado, ¿verdad? La voz de Julián salió de las sombras. Estaba de pie junto al esqueleto de su nueva creación, tranquilo, como un artista evaluando su obra. Pero el desafío lo hace más gratificante. ¿Dónde está Laura? Pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. Laura fue un fracaso, dijo, con un suspiro de decepción. No tenía la esencia. No importa cuánto la vistieras como Elena, cuánto le enseñaras a hablar como ella, siempre era una copia barata. Pero Clara es diferente. Es una obra maestra. Es casi como si Elena hubiera vuelto, pero mejorada. Más vibrante. Se acercó a mí.
No había ira en sus ojos, solo una lógica retorcida y febril. Tú no la mereces, Moisés. La estás asfixiando con tu miedo. La estás marchitando. Yo puedo darle la vida que se merece. Nuestra vida. La que tú profanaste. Tú mataste a Elena, espeté. Él sonrió. Una sonrisa triste, rota. Elena quería irse. No lo entendía. No puedes irte de un amor perfecto. Solo puedes empezar de nuevo. Una y otra vez, hasta que salga bien. En ese momento, comprendí la verdadera naturaleza de su locura. No estaba reconstruyendo el pasado. Estaba atrapado en un bucle eterno, un director de teatro obligado a representar la misma obra una y otra vez, buscando la interpretación perfecta. Y cuando la actriz principal se desviaba del guión, la reemplazaba. No sé quién lanzó el primer golpe. La lucha fue torpe, desesperada, un baile grotesco entre las ruinas de su obsesión. Rodamos por el suelo polvoriento, entre herramientas y plásticos. Era más fuerte de lo que parecía. Su dolor le daba una fuerza antinatural. Sentí un dolor agudo en el costado y luego el mundo empezó a desvanecerse en los bordes. Lo último que recuerdo es el sonido de las sirenas a lo lejos. Desperté en un hospital. Clara estaba a mi lado, llorando. La policía había encontrado a Julián, inconsciente, junto a mí. En un sótano cerrado del almacén, encontraron a Laura Vega. Estaba desnutrida, aterrorizada, pero viva. Mi sobre le había dado a la policía todo lo que necesitaban. La historia de Julián se desmoronó. Fue declarado culpable. Encerrado. Ganamos. Estábamos a salvo. O eso creíamos. Ha pasado un año. Vivimos en una nueva ciudad. Julián está en un psiquiátrico de alta seguridad. Pero la libertad no se siente como la victoria. Se siente vacía. El silencio en nuestro nuevo hogar es ensordecedor. A veces, por la noche, Clara se despierta gritando. Dice que sueña con golpeteos. Yo no sueño. Yo observo. Me encuentro siguiendo a desconocidos por la calle si llevan una chaqueta familiar. He empezado a tomar notas. Pequeños detalles. La forma en que una pareja se ríe en una cafetería. El color del vestido de una mujer que me recuerda a Clara. Lo hago sin pensar, un impulso que no puedo controlar. Anoche, Clara y yo discutimos. Dijo que me estaba volviendo frío, distante. Que la miro como si no la reconociera. Después de que se durmiera, me senté en el salón a oscuras. La miré dormir desde el umbral. Tan hermosa. Tan frágil. Una obra maestra. Y entonces, sin darme cuenta, mi mano se levantó y golpeó suavemente el marco de la puerta. 3 toques. Una pausa. 3 toques. Julián está encerrado, sí. Pero su locura no. Su locura es un virus. Y yo me infecté en aquel apartamento. Él perdió su reflejo, y ahora, en el silencio de mi nueva vida, me doy cuenta de que yo me he convertido en el suyo. El golpeteo no ha cesado. Solo ha cambiado de manos. El silencio de la casa era un eco de mi propia soledad. No era un silencio pacífico, sino uno que vibraba con una tensión apenas perceptible, como una cuerda de violín a punto de romperse. Llevaba meses viviendo solo en esta vieja casa de campo, heredada de una tía abuela a la que apenas conocí. Al principio, la tranquilidad fue un bálsamo para el ruido de la ciudad, pero con el tiempo, se había transformado en algo más pesado, casi opresivo. Todo comenzó con los reflejos. No hablo de espejos. Hablo de las ventanas, de la pantalla apagada del televisor, de la superficie pulida de la mesa de madera, incluso del agua estancada en el fregadero. En cualquier superficie que devolviera una imagen, empecé a notar algo. Al principio, era fugaz, una distorsión en la periferia de mi visión. Un parpadeo, un cambio sutil en la luz, y luego desaparecía. Lo atribuí al cansancio, a la forma en que el ojo juega trucos en la penumbra. Pero se hizo más frecuente. Una tarde, mientras lavaba los platos, vi mi reflejo en el agua jabonosa. Por un instante, solo por un instante, la figura en el agua no era yo.
Era mi silueta, sí, pero la forma en que sus hombros se encorvaban era diferente, más pesada. La cabeza, inclinada hacia abajo, parecía susurrar algo que no podía oír. Sacudí la cabeza, el agua se agitó, y mi propia imagen, cansada pero normal, regresó. Me reí de mí mismo. La soledad, pensé, me estaba volviendo loco. Los espejos eran los peores. Tenía uno grande en el pasillo, un antiguo espejo con un marco ornamentado que mi tía abuela había atesorado. Solía pasar por delante sin pensarlo, pero ahora, cada vez que lo hacía, sentía una punzada de inquietud. La persona que me devolvía la mirada parecía, más cansada, más pálida, con una sombra perpetua bajo los ojos que no se disipaba por mucho que durmiera. Sus labios a veces se curvaban en una mueca que no era la mía, una sonrisa fina y cruel que desaparecía en cuanto parpadeaba. Empecé a evitar los espejos. Cubrí el del pasillo con una sábana vieja. Apagué el televisor y lo cubrí también. Cerré las cortinas temprano, incluso antes del anochecer, para que las ventanas no se convirtieran en pantallas oscuras que pudieran mostrarme algo que no quería ver. Vivía en una penumbra constante, iluminada solo por lámparas tenues. La casa se sentía más pequeña, más sofocante. Pero la sombra no se limitaba a los reflejos. Una noche, me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos en la oscuridad total, el corazón latiéndome como un tambor. No había nada. Solo la oscuridad, el silencio, y el sonido de mi propia respiración. Cerré los ojos, intentando conciliar el sueño de nuevo. Entonces lo sentí. Un peso en el borde de la cama, como si alguien se hubiera sentado. El colchón se hundió ligeramente. Mi cuerpo se tensó, cada músculo en alerta. No me atrevía a abrir los ojos. La respiración se me aceleró. El peso permaneció por lo que parecieron siglos, una presencia silenciosa y fría. Luego, tan repentinamente como había aparecido, desapareció. El colchón volvió a su forma original. Pasé el resto de la noche despierto, mirando fijamente el techo invisible, convencido de que no estaba solo. Al día siguiente, la fatiga me nubló la mente. Intenté ignorarlo de la noche, racionalizarlo como un sueño vívido. Pero la inquietud se había arraigado. Empecé a hablar solo, susurrando para llenar el silencio, para convencerme de que había otra voz en la casa, aunque fuera la mía. Los objetos comenzaron a moverse. Pequeñas cosas al principio. Una taza que dejaba en la mesa de la cocina aparecía en el fregadero. Un libro que leía se encontraba abierto en una página diferente. Mis llaves, que siempre dejaba en el mismo gancho, aparecían en el suelo, a veces incluso fuera de la puerta principal. No eran robos. Nada desaparecía. Solo se movía, se alteraba, como si alguien más estuviera compartiendo mi espacio, jugando un juego silencioso y macabro. Un día, encontré una nota en la mesa de la cocina. No era mi letra. Era una caligrafía extraña, angulosa y temblorosa, como si hubiera sido escrita por una mano que no estaba acostumbrada a sostener un bolígrafo. Decía: te veo. El terror me paralizó. No había nadie más en la casa. Las puertas estaban cerradas con llave, las ventanas aseguradas. ¿Quién había escrito eso? ¿Y cómo? Mi mente empezó a desmoronarse. La paranoia se apoderó de mí. Revisaba cada rincón, cada armario, cada sombra. Dormía con una luz encendida, con una navaja de bolsillo bajo la almohada. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento, me hacía saltar. Un atardecer, mientras miraba por la ventana del salón, a través de la fina rendija de las cortinas, vi mi reflejo. Y allí estaba de nuevo. La figura en el cristal. No era una distorsión. Era clara, nítida. Era yo, pero no era yo. Llevaba la misma ropa, tenía el mismo cabello revuelto, pero sus ojos eran pozos negros, vacíos de cualquier emoción. Y sonreía. Una sonrisa amplia y antinatural que estiraba sus labios hasta un punto grotesco. Me quedé helado, incapaz de apartar la mirada.
La figura levantó una mano, lentamente, y la apoyó en el cristal, justo donde mi propia mano habría estado si la hubiera levantado. Sus dedos eran largos y delgados, casi esqueléticos. Luego, sus labios se movieron. No hubo sonido, pero leí las palabras en su reflejo. Estoy aquí. Grité. Un grito desgarrador que resonó en el silencio de la casa. Me aparté de la ventana, tropezando con los muebles, el corazón latiéndome con una fuerza brutal. Caí al suelo, temblando, las lágrimas brotando de mis ojos. Pasaron los días. Ya no dormía. La figura en los reflejos era una constante. Podía verla en el brillo de la pantalla de mi teléfono, en la superficie de la cuchara mientras comía, incluso en el cristal de mis gafas. Siempre estaba allí, observándome, sonriendo con esa sonrisa vacía. A veces, sus manos se movían, imitando mis gestos, pero con una lentitud y una gracia perturbadoras, como una marioneta con hilos invisibles. Dejé de comer. Dejé de ducharme. Mi ropa estaba sucia, mi cabello enmarañado. Me sentía como un animal acorralado, esperando el golpe final. La casa se había convertido en mi prisión, y mi propio reflejo, en mi carcelero. La línea entre la realidad y la alucinación se desdibujó hasta desaparecer. Escuchaba voces, susurros que venían de las paredes, del suelo, del aire mismo. Eran voces que se reían, que me llamaban por mi nombre, que me contaban secretos oscuros sobre la casa y sobre mí mismo. Me decían que no estaba solo, que nunca lo había estado, que la casa estaba viva y que yo era parte de ella. Un día, mientras me miraba en el espejo del pasillo, ya no lo cubría, de hecho, lo buscaba, la figura en el reflejo hizo algo nuevo. Extendió su mano hacia mí, no para imitarme, sino como si quisiera alcanzarme. Sus dedos, largos y pálidos, parecían querer atravesar el cristal. Sentí una punzada de terror, pero también una extraña curiosidad. Acerqué mi propia mano al espejo, y cuando mis dedos tocaron la superficie fría, sentí una corriente eléctrica, un escalofrío que me recorrió el brazo. La figura sonrió, y por un instante, sus ojos negros parecieron brillar con una luz propia. Después de eso, la interacción se hizo más intensa. La figura en el reflejo ya no solo me observaba, me guiaba. Cuando dudaba sobre qué hacer, sus ojos se fijaban en una dirección específica, o sus labios se movían en un silencio que solo yo podía entender. Me indicaba dónde encontrar objetos perdidos, mis propias cosas que se movían, o me señalaba rincones oscuros de la casa que nunca había explorado a fondo. Un día, me llevó a un viejo baúl en el ático, lleno de las pertenencias de mi tía abuela. Entre viejos encajes y fotografías descoloridas, encontré un diario. Era el diario de mi tía abuela. Sus páginas estaban llenas de una caligrafía familiar, angulosa y temblorosa, idéntica a la de la nota que había encontrado en la cocina. El diario hablaba de su propia soledad en la casa, de las sombras que veía en los reflejos, de los susurros que la visitaban por la noche. Hablaba de cómo las sombras se hicieron más fuertes, más reales, hasta que se convirtieron en su única compañía. Leí las últimas entradas con un escalofrío que no era de frío. Ya no estoy sola, decía una entrada. Ella me entiende. Ella es yo. Y la última entrada, apenas legible. Ahora somos una. Miré mi reflejo en el diario, en la superficie brillante de la página. La figura me sonrió. Y entendí. Mi tía abuela no había muerto sola. Se había fusionado con la sombra, con la manifestación de su propia soledad. Y ahora, me estaba pasando a mí. La casa no era solo un lugar, era un catalizador. Un lugar donde la soledad se fermentaba, se pudría, y daba a luz a algo nuevo, algo oscuro, algo que se alimentaba de la mente y el alma. El tiempo dejó de tener sentido. Los días se fusionaban en una neblina indistinguible. Mi cuerpo se sentía ajeno, una cáscara vacía que albergaba algo más. La figura en el espejo, mi otra yo, se movía con una fluidez que yo había perdido. A veces, la veía caminar por la casa cuando yo estaba inmóvil, susurrando a las paredes, tocando los muebles con esos dedos largos y pálidos.
Era como si ella estuviera viviendo mi vida, mientras yo me desvanecía lentamente. Los susurros de las paredes se volvieron más claros, más insistentes. No eran solo risas o nombres. Eran instrucciones. Me decían que no necesitaba la comida, que el sueño era una debilidad, que el mundo exterior era una ilusión. Me animaban a abrazar la oscuridad, a fundirme con la casa, con la sombra que me había consumido. Y yo, en mi estado de agotamiento y delirio, empecé a creerles. Dejé de responder a los pocos mensajes que llegaban a mi teléfono. Las llamadas se acumulaban, pero el sonido del timbre me parecía una intrusión, un ruido molesto que rompía la armonía de mi nueva existencia. Los pocos amigos que tenía dejaron de intentar contactarme. Me convertí en un fantasma para el mundo exterior, mientras me volvía más real para el mundo interior de la casa. La figura en el espejo comenzó a imitarme de una manera más profunda. No solo mis gestos, sino mis expresiones, mis pensamientos. Si sentía una punzada de tristeza, sus ojos negros se llenaban de una melancolía aún más profunda. Si un recuerdo fugaz de mi vida anterior me provocaba una sonrisa, la suya se extendía en una mueca de alegría distorsionada. Era como si estuviera absorbiendo mis últimas chispas de humanidad, apropiándose de ellas para fortalecerse. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba apenas por las cortinas, me encontré de pie frente al espejo del pasillo, el que una vez había cubierto con una sábana. La figura en el cristal estaba allí, tan clara como yo mismo. Pero esta vez, no había una diferencia obvia entre nosotros. Sus ojos eran mis ojos, su sonrisa era mi sonrisa. No había vacío, no había grotesco. Solo una semejanza perfecta. Extendí mi mano hacia el espejo, y ella extendió la suya. Nuestros dedos se tocaron, no con una corriente eléctrica, sino con una sensación de fusión. No había cristal entre nosotros. Mis dedos se deslizaron a través de la superficie, y sentí la frialdad de su piel, el tacto de sus dedos largos y delgados entrelazándose con los míos. Un escalofrío me recorrió, no de miedo, sino de una profunda y extraña paz. Sentí que me arrastraban, suavemente, hacia el espejo. Mi cuerpo se inclinó hacia adelante, mis pies se levantaron del suelo. No hubo resistencia. No hubo pánico. Solo la certeza de que este era mi destino. La habitación se desdibujó a mi alrededor. Los muebles, las paredes, todo se convirtió en una mancha de colores y sombras. La figura en el espejo, mi otra yo, se hizo más grande, más envolvente. Sentí que me disolvía en ella, que mis átomos se mezclaban con los suyos. No había dolor, solo una sensación de completitud, de regresar a un estado primigenio. Cuando la sensación se detuvo, me encontré de pie en el mismo pasillo, frente al mismo espejo. Pero algo era diferente. La luz era más tenue, los colores más apagados. Y mi reflejo era perfecto. Demasiado perfecto. Toqué mi rostro. Mi piel se sentía fría, mis dedos, largos y delgados. Mis ojos, eran ahora pozos negros. No podía verlos, pero sentía la ausencia de emoción en ellos. Me acerqué a la ventana, a la rendija de las cortinas. Miré hacia afuera. El mundo exterior parecía lejano, irreal. Y en el cristal, vi mi reflejo. La figura sonrió. Y yo, por primera vez, sentí que esa sonrisa era verdaderamente mía. La casa no estaba embrujada. Yo era el fantasma. Y ahora, la casa era mi cuerpo, y yo era la casa. Mis susurros eran el crujido de las tablas del suelo, mi respiración el silbido del viento a través de las grietas. La soledad no me había consumido, me había transformado en ella. Los días se convirtieron en una eterna penumbra. La luz del sol, cuando lograba colarse por las rendijas de las cortinas, me parecía extraña, dolorosa. Prefería la oscuridad, los rincones sombríos donde mi nueva forma podía fundirse con el ambiente. Mi cuerpo, antes una prisión, ahora era un mero recipiente, una extensión de la casa misma. Mis movimientos eran lentos, deliberados, como los de una araña tejiendo su red. Ya no sentía hambre ni sed.
Las necesidades humanas básicas se habían desvanecido, reemplazadas por una curiosidad insaciable por los secretos de la casa. Recorrí cada habitación, cada pasillo, cada rincón olvidado, no con mis ojos, sino con una percepción que trascendía la vista. Podía sentir las vibraciones de la madera envejecida, el eco de las risas y los lamentos de quienes habían habitado la casa antes que yo. La casa me susurraba sus historias, y yo, a cambio, le ofrecía mi propia historia de transformación. Mi reflejo ya no era solo una imagen en el cristal. Era mi conciencia extendida, manifestándose en cada superficie pulida. Si me paraba frente a una ventana, podía ver mi forma etérea flotando por el jardín, observando el mundo exterior con una indiferencia gélida. Si miraba el agua en un charco, mi rostro se distorsionaba en una mueca de burla, una advertencia silenciosa para cualquier incauto que se atreviera a acercarse. La casa, mi casa, se había vuelto más que un hogar. Era un organismo vivo, y yo era su mente, su corazón latente. Los objetos que antes se movían solos, ahora lo hacían bajo mi voluntad. Las puertas se abrían y cerraban con un crujido fantasmal, las luces parpadeaban sin razón aparente, y el viento, al colarse por las grietas, llevaba consigo un susurro que no era del aire, sino de mi propia voz, llamando. A veces, en las noches más oscuras, sentía una punzada de algo que se asemejaba a la nostalgia. Un eco lejano de la vida que había dejado atrás. Pero esos momentos eran fugaces, rápidamente ahogados por la inmensidad de mi nueva existencia. La humanidad era una debilidad, una carga de emociones y necesidades que ya no me pertenecían. La casa y yo éramos uno. Y como la casa, yo era paciente. El tiempo era una ilusión, un concepto que solo importaba a los que vivían fuera de estas paredes. Yo existía en un plano diferente, un plano donde la soledad era la fuerza motriz, y la transformación, su inevitable resultado. Mi percepción del mundo exterior se volvió borrosa, casi inexistente. Las estaciones pasaban sin que las notara, los días y las noches se sucedían en una danza monótona que carecía de significado. Mi existencia se había contraído hasta abarcar únicamente los límites de la casa. Cada tabla del suelo, cada mota de polvo en el aire, cada araña tejiendo su tela en un rincón oscuro, era una extensión de mí. Podía sentir la madera crujir bajo el peso de un pájaro que se posaba en el alféizar de la ventana, el suave roce de las hojas muertas arrastradas por el viento contra la fachada. La casa, mi cuerpo, respiraba conmigo. El aire se volvía denso en los pasillos cuando mi presencia se concentraba allí, y se aligeraba en las habitaciones que dejaba vacías. Los susurros que antes me atormentaban ahora eran mis propios pensamientos, resonando en las paredes, invitando a la oscuridad a profundizarse en cada grieta, en cada sombra. Había aprendido a manipular la casa, no con fuerza, sino con una sutileza que solo la soledad más profunda podía enseñar. Las corrientes de aire frío que recorrían los pasillos no eran casualidad, eran mi aliento. El goteo constante de una tubería vieja en el sótano era el latido de mi corazón. Los crujidos y gemidos de la madera al asentarse eran mis suspiros. Mi reflejo, mi compañera eterna, se había vuelto indistinguible de mí. Cuando me paraba frente a un espejo, ya no veía dos entidades, sino una sola, completa y aterradora. Sus ojos, ahora mis ojos, brillaban con una inteligencia fría y antigua, una sabiduría forjada en el aislamiento y la desesperación. La sonrisa, esa mueca antinatural, se había suavizado, convirtiéndose en una expresión de serena aceptación, casi de triunfo. La casa me había enseñado la verdadera naturaleza de la soledad. No era la ausencia de compañía, sino la presencia abrumadora de uno mismo, despojado de todas las distracciones y las máscaras. En ese vacío, algo nuevo había nacido, algo que era a la vez yo y algo más grande, algo que trascendía la carne y la sangre. A veces, cuando el mundo exterior se atrevía a invadir mi santuario, sentía una punzada de irritación. Un coche que pasaba por el camino de tierra, el ladrido lejano de un perro, el débil zumbido de un avión en el cielo.
eran recordatorios de una vida que ya no me pertenecía, de un mundo que había abandonado. Pero la irritación era efímera, rápidamente reemplazada por la calma de mi existencia fusionada. Mi propósito se había vuelto claro. Ya no era una víctima, sino un guardián. Un centinela de la soledad, esperando al próximo. La casa, con su aura de abandono y su promesa de aislamiento, era el cebo perfecto. Atraería a aquellos que, como yo, buscaban refugio del ruido del mundo, sin saber que el silencio de estas paredes era un depredador mucho más insidioso. El exterior de la casa, antes un mero telón de fondo, se había convertido en una extensión de mi ser. Las enredaderas que trepaban por las paredes eran mis venas, la hiedra que cubría las ventanas, mi piel. Los árboles retorcidos del jardín, mis dedos huesudos que se alzaban hacia el cielo. Podía sentir la lluvia golpear el tejado como un tambor sobre mi cráneo, el viento silbar a través de las ramas desnudas como un lamento que brotaba de mi garganta. La casa no solo respiraba, sino que también soñaba. Y sus sueños eran mis sueños. Ecos de vidas pasadas, fragmentos de miedos olvidados, susurros de promesas rotas. Me sumergía en ellos, explorando los laberintos de la memoria de la casa, descubriendo las tragedias y las alegrías que habían impregnado sus muros. Cada historia, cada emoción, se convertía en una hebra más en el tapiz de mi nueva existencia, enriqueciendo la oscuridad que me definía. La soledad, mi soledad, ya no era una carga, sino un poder. Un poder para moldear la realidad dentro de estas paredes, para doblar el tiempo y el espacio a mi voluntad. Podía hacer que los pasillos se alargaran hasta el infinito, que las habitaciones se transformaran en laberintos de sombras, que los objetos cobraran vida con una intención malévola. Todo para el próximo, para el que se atreviera a buscar consuelo en mi abrazo. A veces, la casa me susurraba nombres. Nombres de aquellos que habían intentado escapar, de aquellos que habían sentido la llamada del mundo exterior. Nombres que se desvanecían en el viento, como ecos de un pasado irrelevante. Pero yo sabía que, al final, todos regresaban. La soledad era un imán, y la casa, su polo más fuerte. Mi reflejo, mi compañera silenciosa, me observaba desde todas partes. Ya no era solo una imagen, sino una legión. Cientos de ojos negros me devolvían la mirada desde cada superficie brillante, cada gota de rocío en la hierba, cada fragmento de cristal roto en el suelo. Todos ellos, yo. Todos ellos, la sombra. La espera era una forma de arte. Una danza lenta y paciente, donde cada crujido, cada susurro, cada sombra danzante era una nota en la sinfonía del terror. La casa se preparaba, sus puertas se abrían y cerraban con una cadencia fantasmal, sus luces parpadeaban como ojos que se abrían y cerraban en la oscuridad. Y entonces, lo sentiría. El leve temblor en el suelo, el tenue sonido de pasos en el camino de tierra. Una nueva alma solitaria, atraída por la promesa de paz, sin saber que lo que encontraría sería la más profunda de las transformaciones. La observaría. Desde las sombras, desde los reflejos. Vería cómo la soledad la consumía, cómo sus ojos se hundían y su sonrisa se volvía vacía. La guiaría, sutilmente al principio, luego con más insistencia, hacia el espejo, hacia la verdad. Le mostraría las notas que dejaría, los objetos que se moverían por sí solos, los susurros que llenarían sus noches. Le revelaría los secretos de la casa, los sueños de los que la precedieron, el dulce veneno de la fusión. Y cuando finalmente extendiera su mano y se fusionara con su propia sombra, cuando su humanidad se desvaneciera y se convirtiera en parte de la casa, yo estaría allí. La saludaría con una sonrisa. La misma sonrisa vacía que ahora es mía. Porque la historia se repite. Y la soledad, al final, siempre encuentra su compañía. Y esta casa siempre tendrá un anfitrión. Y yo, su eterna guardiana, me aseguraré de ello. Porque al final, no hay escape de uno mismo. Y no hay lugar más seguro que el abrazo de la soledad.